¿Cómo es posible que una tecnología que hoy usan Netflix, Uber o LinkedIn naciera de la frustración de alguien que abandonó un doctorado en matemáticas? Hoy vamos a meternos de lleno en la increíble historia de Node.s. Una historia que va de códigos, sí, pero también de comunidad y de un conflicto que casi lo manda todo al traste. A ver, que nadie se imagine esto empezando en un laboratorio de esos supermodernos de Silicon Valley, ¿eh? Para nada. La imagen es mucho más de estar por casa. Pensemos en una persona, una frustración enorme y de repente una idea. ¿Pero qué idea? Una que iba a darle la vuelta a cómo responde a Internet, a cómo funciona todo en tiempo real. Aquí tenemos al protagonista, Ryan Dahl, y esta frase lo dice todo, es la clave. Su objetivo no era simplemente crear algo nuevo y ya. Quería forzar un cambio, casi obligar a la gente a pensar de otra manera, a dejar atrás las viejas costumbres para construir servidores que de verdad fueran eficientes. Claro, para entender la revolución, primero hay que entender al revolucionario. El camino de Ryan Dahl hasta crear Node.js no fue precisamente una línea recta, más bien fue un laberinto de curiosidad y un rechazo total a lo convencional. Dahl no era el típico ingeniero de software que nos podríamos imaginar. Él buscaba algo práctico, algo que tuviera un impacto real en el mundo. Y ese viaje lo llevó desde las matemáticas más teóricas hasta acabar trabajando en una web de snowboard. Un camino rarísimo que, al final, fue lo que le empujó a resolver uno de los problemas más grandes de la tecnología web. Y aquí está la clave, el concepto que lo cambió absolutamente todo. Para que nos hagamos una idea, imaginemos a un camarero en, pongamos, 2008. ¿Qué hacía? Pues tomaba una comanda, se iba a la cocina, se esperaba a que saliera el plato y solo entonces iba a la siguiente mesa. Pues así, tal cual, funcionaban los servidores. Estaban bloqueados, esperando. La genialidad de Dahl fue imaginar un camarero capaz de tomar cientos de comandas a la vez, gestionando todas al mismo tiempo, sin parar. Esa era la gran promesa de la entrada/salida sin bloqueo. Y este es el momento eureka. Después de probar con un montón de lenguajes, Dahl se dio cuenta de que JavaScript era simplemente perfecto. ¿Y por qué? Pues porque no tenía ningún sistema de entrada-salida previo con el que competir. Era como un lienzo en blanco perfecto para su visión de un mundo sin bloqueos. Como él dice, estaba clarísimo. Vale, tenemos la idea y la herramienta. Este proyecto tan personal que nació en un apartamento en Colonia estaba a puntito de salir al mundo. Y el escenario que eligió lo cambió absolutamente todo. La revolución estaba a punto de empezar. Hay que imaginarse la presión del momento. JSConf Europa, año 2009. Dahl, que no lo conocía nadie, se sube al escenario para presentar lo que él llamaba su proyecto de juguete muy serio. Pues bien, esa demo se convirtió en una leyenda y fue el verdadero pistoletazo de salida de Node.js. A partir de ahí, el crecimiento fue una locura, meteórico. La demo de 2009 despertó el interés. Luego, en 2010, la creación de NPM lo hizo súper fácil de usar y compartir, y se creó un ecosistema brutal a su alrededor. Y ya en 2011, el patrocinio de la empresa Joyent le dio la legitimidad y, sobre todo, los recursos para pasar de ser un experimento a una pieza clave de Internet. Y esto explica a la perfección por qué los desarrolladores se enamoraron de Node. Testimonios como el de Michael Rogers demostraban el salto de gigante que suponía en rendimiento. O sea, no era una pequeña mejora, era un cambio radical. Una velocidad y una eficiencia que se notaba en cuestión de horas. Pero como suele pasar, el éxito trae sus propios problemas. Lo que había sido un movimiento ágil, con una visión muy clara, estaba a punto de darse de bruces con la realidad del crecimiento, del dinero y del control de una gran empresa. Y de repente, en un movimiento que sorprendió a todo el mundo, el fundador se marchó. Dahl, que era más un visionario que un gestor, sintió que ya había cumplido su misión, que ya había marcado el rumbo. Así que le pasó el testigo a su sucesor y confió el futuro de Node a Joyent, la empresa que lo había patrocinado y que ahora lo controlaba por completo. Y aquí, claro, es donde empezó el choque de trenes. Por un lado, como se ve aquí, Joyent necesitaba estabilidad para sus productos en la nube. Y eso significaba ir más despacio, ser más conservadores. Pero por otro lado, la comunidad de código abierto que había construido Node quería innovación, quería ir rápido, nuevas funcionalidades y sobre todo una gobernanza abierta. Eran dos mundos, el corporativo y el comunitario, que iban directos a la colisión. Las consecuencias no tardaron en llegar. Node.js, que había nacido para ser rápido e innovador, empezó a parecer lento, estancado. La frustración entre la gente que contribuía al proyecto era cada vez mayor. Sentían que la gestión de la empresa estaba frenando todo su potencial. La tensión llegó a un punto insostenible. La comunidad, sintiendo que nadie la escuchaba, se preparó para tomar la decisión más drástica que se puede tomar en el mundo del código abierto:
una bifurcación, lo que en inglés se conoce como un fork. Básicamente, iban a copiar todo el código y a empezar por su cuenta. Ojo que no fue una decisión de un día para otro, fue el final de un proceso muy largo. Intentaron negociar, propusieron modelos de gestión, pero al final sintieron que no les quedaba otra. Crearon IOJS, que era una copia del código de Node, pero con la promesa de gestionarlo como la comunidad siempre había querido. Y la respuesta fue increíble. Los desarrolladores se pasaron en masa a IOJS. Era la misma tecnología, pero con la energía y la velocidad que echaban de menos. Esto demostró que la lealtad de la comunidad no era un nombre, sino a una idea, a una forma de trabajar. Claro, desde el punto de vista de Joyent, esto era un desastre total. Lo vieron como un ataque, una amenaza a su inversión y a la estabilidad de todo. Scott Hammond, que era el CEO, no ocultó su enfado. Para él se había roto la comunidad sin necesidad. Al final, el éxito brutal que tuvo IOJS fue la llamada de atención que Joyent ya no podía ignorar. Quedó clarísimo que el valor de verdad no estaba en el nombre Node.js, sino en la comunidad que había detrás. La crisis, aunque fue muy dura, fue lo único que pudo forzar a las dos partes a sentarse y a buscar una solución de verdad. Y la solución llegó. En lugar de que una empresa controlara el proyecto, se creó una fundación neutral, bajo el paraguas de la Fundación Linux. IO.js se volvió a fusionar con Node.js, y la comunidad, por fin, consiguió el modelo de gobernanza abierta que siempre había reclamado. Después de la crisis y la reconciliación, el proyecto, ya unificado, no solo sobrevivió, sino que creció como nunca. Hoy en día su legado es gigantesco y para la mayoría casi invisible, pero es fundamental para nuestra vida digital. Hay que pararse a pensar en esto un segundo. La próxima vez que alguien escriba en un Google Doc y vea en directo lo que escribe otra persona, ahí está Node.js. Cuando se usa una herramienta como Slack o se ve un streaming en Twitch, es muy probable que Node.js esté funcionando por detrás. Su impacto está por todas partes. Es el motor de esa web interactiva que hoy damos por hecha. Y esa es la historia de Node.js. Un viaje increíble que nos deja con una pregunta bastante importante. En el mundo del código abierto, ¿una idea le pertenece a quien la crea? ¿A la empresa que paga por ella o a la comunidad que la hace crecer y la mantiene viva? Es una buena pregunta para reflexionar.